En esta ocasión, nuestro colega, don Tomás Federico Arias Castro, el doctor Tomás Federico Arias Castro, nos dará una conferencia con el título El presbítero Francisco Calvo y el libro de defunciones de la campaña nacional, su valor histórico, jurídico. Y si bien don Tomás Federico es muy conocido por todos nosotros, considero pertinente brindar una muy escueta información de sus méritos en el tema y de sus méritos académicos. Abogado, doctorando en Derecho Constitucional, magíster en Ciencias Políticas, profesor de la Cátedra de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Hispanoamericana. Entre sus publicaciones, cito títulos de algunos de sus libros: el doctor Eusebio Figueroa Oriamuno, el canciller Figueroa, vida y obra del doctor Eusebio Figueroa, el canciller Esquivel Ibarra, vida e impronta del licenciado Ascensión Esquivel Ibarra, 150 años de la masonería en Costa Rica, los asesinatos del presidente Mora y el general Cañas Escamilla, el general José Joaquín Mora, Rogelio Fernández Güell, política, testimonio, poética y heroísmo. Esto entre algunos de sus primeros libros. Los otros estarán por venir, o muchos otros estarán por venir con seguridad, además de numerosos artículos en revistas académicas. Bueno, sin más preámbulo, dejo el podio a don Tomás Federico con su conferencia. Señor Manuel Araya Incera, vicepresidente del Consejo Directivo de la Academia Morista Costarricense, colegas académicos que hoy nos acompañan y muy especialmente para las personas también del público que nos brindan la deferencia de estar hoy con nosotros en una actividad tan importante para la Academia Morista. Tengan todas y todos muy buenos días. Yo quisiera, con su gentil anuencia, antes de iniciar mi disertación de esta mañana, agradecer de la manera más sincera a la Academia Morista en general y a su distinguido integrante, don Sebastián Baquerano en particular, que tuvo la deferencia de proponer el nombre del suscrito y así fue aceptado por el Consejo Directivo para poder impartir la charla, la conferencia del día de hoy, con motivo de una efeméride que para todos nosotros resulta de una altísima importancia. Como bien lo señalaba don Manuel, nosotros el próximo sábado estamos celebrando el aniversario, y yo me atrevería a decir el ínclito, el eximio aniversario de nacimiento, el 8 de febrero de 1814, de nuestro héroe nacional por antonomasia, de la persona que cuando uno piensa en la palabra héroe en Costa Rica inmediatamente asocia ese significado a la figura de don Juan Rafael Mora, y que para nosotros, precisamente en este año que estamos celebrando 10 de haber conformado la Academia Morista, resulta imprescindible, resulta necesario, y yo diría, en esta época más que en cualquiera, resaltar a una figura como la de Mora, que en un momento en que Costa Rica tuvo la necesidad de contar con un líder, con una persona que asumiera esa idea de que la soberanía se defiende contra todo y contra todos,
y que los valores de la libertad, de la democracia y la soberanía que tanto nos vanagloriamos los costarricenses, tuvieron en la figura de don Juan Rafael a esa persona que precisamente le da origen, repito, a esta academia y que marca con esta actividad el inicio de lo que hemos, con mucha honra, llamado el Año Morista, precisamente en honor a su figura. Dicho esto, comienzo solicitándoles un ejercicio intelectivo que creo yo resulta necesario para una circunstancia como la que vamos a exponer el día de hoy. Cuando uno hace un análisis de las circunstancias históricas, de los hechos históricos y de lo que tiene que ver con el desarrollo de la historia, no solo en términos generales, sino cuando hacemos eso también con personajes en particular, no surge ninguno de ellos de la nada. No es producto de lo fortuito, no se da por generación espontánea, no es una circunstancia en la cual por una especie casi que de suerte surge. Todo lo contrario, señoras y señores. Lo que nos indican, y siempre me place mucho decirlo, desde hace más de 2500 años, los griegos y propiamente en la polis ateniense, cuando surgen los primeros creadores de esta idea de investigar el pasado, ellos crean una palabra, historige, que en griego significa lo que pasó, y que nos dicen claramente que más bien todos los hechos históricos como piezas de un dominó se van sucediendo sistemáticamente en el tiempo para dar surgimiento a otros hechos históricos. Y en el caso del tema que nos atañe hoy, ese paradigma se cumple por antonomasia. Porque resulta ser que, efectivamente, cuando uno puede pensar en la figura del presbítero Francisco Calvo y su incidencia, entre muchas, como veremos, en la campaña nacional, no fue ni producto de lo fortuito, ni fue una cuestión del azar y, por supuesto, no fue resultado de un hecho, obviamente, aislado. Quedando entonces ese paradigma definido, les voy a pedir entonces su gentileza para que nos ubiquemos en el año de 1849 y en una especie de ir y venir, que es lo que voy a solicitarles que hagamos. En ese año Costa Rica tiene una peculiaridad. Ha logrado el año pasado establecerse como república, después de casi un cuarto de siglo de ser un estado perteneciente a la República Federal de Centroamérica, y aunque había roto ese ligamen en 1838, lo cierto es que una década después seguía manteniendo esa inconveniente nomenclatura político-jurídica de Estado, y se decide el 31 de agosto de 1848 darle el ahora sí lógico nombre de República a nuestra nación. Pues bueno, uno de los elementos necesarios era que esto no se quedara aquí, sino que pudiéramos nosotros establecer relaciones y vínculos diplomáticos con otras naciones. Un personaje guatemalteco, don Felipe Molina Bedoya, ha sido nombrado por su talento, por su sapiencia y sobre todo por un don de gentes que lo caracteriza en todas las investigaciones que uno lo encuentra, para que sirva de representante diplomático de Costa Rica, no ante una nación, ante todas las naciones de Europa. Y así lo encontramos un día en Inglaterra, un día en Francia, un día en España, un día en Italia, un día en Austria-Hungría, etcétera, 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 ejerciendo esa labor. De todo ese periplo en 1849, él entendía que había uno especial, que hay uno determinante, que hay un aspecto que si no se logra conseguir, los otros no van a materializarse. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a los estados pontificios. ¿Quién gobierna desde 1846? Giovanni María Mastai Ferretti, Papa Pío IX, Papa Pío IX, y entiende que la manera de legitimar sus intereses diplomáticos respecto a los demás es estableciendo ese nexum original con dicho pontífice. Pero al Papa no es que usted llegue y pide una cita para que se la den. Necesita un intermediario, un cardenal de Estado. Y este hombre, Giacomo Antonelli, es la persona que establece ese primer vínculo con el representante de ese país que parece que acaba de surgir, que se llama Costa Rica, y que necesita una audiencia con su santidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? La audiencia se verifica. Y tal y como lo tenemos tanto en nuestro Museo Diplomático como en nuestro Archivo Nacional, ese intercambio de misivas y de cartas hace que Molina logre que el Papa se identifique no solamente con la necesidad de Costa Rica de establecer vínculos, sino la gran pregunta, ¿por qué?
No olvidemos que estamos a mitad del siglo XIX, donde los estados pontificios todavía no se han enfrentado a lo que 20 años después será su salida tan estrepitosa de la realidad que habían tenido casi desde el Concilio de Trento, sino que cuando el Papa da su aval para una decisión, por lo general las monarquías europeas toman la decisión de apoyar a esta circunstancia. ¿Por qué decimos todo esto? Porque en 1849 Giovanni Maria Mastai ha dicho, sí, nosotros estaremos en la eventualidad de reconocer a esta nación que lo nos está solicitando, pero necesitamos tiempo. Estas cosas no se hacen al golpe de tambor. Lo que ha pasado es que don Felipe no tenía ese tiempo. Inmediatamente ha recibido el nombramiento para que se dirija a España, tiene que ir a hacer una negociación que luego vendrá en el Tratado Molina-Pidal, que tendrá tantas incidencias para Costa Rica el año entrante, pero la gran pregunta, ¿y su santidad? En esos golpes de la historia que déjenme decirles desde que uno era alumno y entendía que estas construcciones se hacen a bases de especies de piezas de rompecabezas, Molina toma la decisión de contactar a un mexicano, una de esas personas que son de las menos conocidas en la historia de Costa Rica, pero que este mexicano era el representante de esa nación ante los estados pontificios, pero no de su país, sino de Ecuador. Véase qué especie de circunstancia tan peculiar. Y el hombre Fernando de Lorenzana, que es un diplomático de carrera, asume la representación costarricense. Entonces, a ver si nos entendemos, un mexicano que tiene intereses diplomáticos por Ecuador ante un guatemalteco que le pide que asuma por el gobierno costarricense su representación ante el gobierno papal. ¿Y qué sucede? Lo logra. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? En 1850, después de una intensísima negociación entre el Estado Vaticano y Costa Rica, que está dirigida desde diciembre de 1849 por alguien llamado Juan Rafael Mora Porras, logra establecerse, para ser exactos, el 28 de febrero de 1850, la bula Christianae Religiones Auctor, o de los actos de la religión cristiana. ¿Por qué nos interesa eso, señoras y señores? Porque en esa bula papal se reconoce al Estado, no, se reconoce a la República de Costa Rica, se invita a las naciones del continente americano y europeo a que establezcan vínculos diplomáticos, pero detalle interesante, se le va a crear un obispado al país. Costa Rica había, y discúlpese que sea tan claro en eso, rogado una, otra y otra vez desde hacía 4 siglos, y para ser exactos, desde 1560 y más exactos ante el Papa Pío IV, imagínense, Pío IV y ahí íbamos a Pío IX y todavía esto no pasaba, de que se nos diera una diócesis para no seguir siendo dependientes de la de León. El Papa Pío IX dice, hasta aquí, rompe el vínculo nicaragüense, Costa Rica establece su obispado, su diócesis, y como ustedes me entenderán, solo queda determinar y quién va a asumirla. Y por supuesto que hubo varios candidatos, de hecho hubo 3, pero véanse cómo son las cuestiones de la vida. Tal y como el gran historiador eclesiástico como señor Víctor Manuel Sanabria nos lo narra de manera brillante, el que tuvo acceso a los documentos originales en el archivo de la Curia Metropolitana, no se va a escoger a ninguno de los candidatos que aquí se propuso, sino que a un sacerdote que se encuentra en Guatemala en aquel momento, siendo un coadjutor precisamente de la diócesis guatemalteca, se le escoge y así Anselmo Llorente y Lafuente se convertirá en nuestro primer obispo. Y bueno, pareciera entonces que todos estos factores, véase que estamos haciendo peculiar importancia en el tema eclesiástico, tenían que llevar algo más. El Papa no cree que sea suficiente y Pío IX le manda a indicar al presidente Juan Rafael Mora que desea hacer algo de manera pionera. Y en uno de los hechos, lo habla uno mucho con los alumnos y los chiquillos allá en la facultad, menos conocidos de la historia costarricense, pero que debería ser ampliamente explicado, se le pide a Costa Rica que se convierta en la primera nación del continente americano que firme un concordato con la Santa Sede. Nunca había sucedido en la historia mundial de la Iglesia. Costa Rica tiene su honor histórico y para quien no está versado en derecho canónico,
concordato simplemente es un tratado que se firma entre un gobierno secular y civil con el gobierno papal, y viene precisamente de la idea del concordatiere, que en latín significa negociación en círculo o negociación circular, precisamente por esa bilateralidad que hay entre ambas partes. El producto de eso será el concordato Lorenzana-Antonelli, precisamente por don Fernando y por el cardenal Antonelli, firmado en octubre de 1852. Costa Rica entra a la historia diplomática del mundo, repito, como primera nación americana, y verán qué curioso, empiezan a llegar misivas de naciones en las que quieren establecer ahora relaciones diplomáticas con nuestra bendita nación. Faltaba algo más. En ese concordato, en su artículo 24, se dice claramente, se le concederá al gobierno costarricense, dice esta frase, una serie de privilegios y capellanías. Déjenme contarles que cuando el que les habla era estudiante y vio esas cosas y veía esa palabra, última capellanías, uno empezaba a pensar, qué extraño, porque capellanía en el derecho colonial siempre era, para que se entienda, una especie de dación de dinero que se daba, o recepción de dinero también, como sea, para un culto o para una figura religiosa. Pero ¿por qué se está poniendo en un concordato cuando ya Costa Rica tiene 30 años de haberse independizado? La razón era muy sencilla, porque no eran capellanías coloniales. Se está refiriendo a capellanías militares. Y de hecho así dice en el artículo. Para entonces llevar esto a la materialidad, don Juan Rafael Mora manda inmediatamente a su canciller Joaquín Bernardo Calvo Rosales a que se comunique con el cardenal Antonelli, que especifique qué es lo que se quiere. Para hacerlo muy sucinto, que se establezca entonces una candidatura de la persona o personas que podrían ocupar ese puesto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ya en 1853 el Papa emite lo que en terminología canónica se llama un breve, para que nos podamos entender en esos términos. Breve es una decisión muy puntual que toma el Papa en derecho canónico. Y el breve Totus Dominicis Gregis de 1853 le indica al gobierno costarricense que va a poder elegir a un capellán. Pero como se necesitaba explicar cuál es el proceso para que eso se dé, el Papa manda a los 6 meses otra bula, una segunda bula después de la bula de la Christianae Religionis Auctor, y con el nombre de Cum Romanus Pontificis, original, que está en el archivo de la Curia Metropolitana, toma 2 decisiones. Uno, para darle una especie, diríamos nosotros, de valía a los costarricenses, declara pontificia a la Universidad de Santo Tomás. Señoras y señores, estamos siendo una de las poquísimas que después de la independencia se le declara pontificia en el mundo a una universidad. Pero lo que más le interesa al suscrito, y que yo espero que sea también de su alto interés, se determina que el capellán que se vaya a escoger lo tiene que ser para el ejército, como originalmente se había establecido ya desde hacía 4 años. Estando en esas circunstancias, estando en ese momento, en esa coyuntura específica, se han reunido 3 personas. El ya citado presidente Mora, su canciller Joaquín Bernardo Calvo y su hermano, el hermano del presidente, general José Joaquín Mora Porras, comandante en jefe del ejército, y tienen que decidir quién es la persona. Y resulta ser que para cualquiera de los que estoy seguro, muchos como ustedes, al igual que yo, han estado en el archivo metropolitano de la Curia, el nombramiento original con la firma del presidente Juan Rafael Mora y la venia del Papa dice: designes al presbítero Francisco Calvo. No era posible que yo empezara entonces a hablar de este personaje sin que les mencionara las circunstancias tan peculiares, tan particulares y decisivas de por qué, entre un amplio grupo de sacerdotes, por qué se le escogió a él. No, perdónenme, no, con lo que yo he dicho no se responde eso. Aquí lo único que habríamos hecho es decir cómo fue que se dio, pero no el por qué se dio. Y con su gentil anuencia hacemos un punto de inflexión y nos devolvemos en el tiempo. Con todo permiso, colóquense por favor en la Costa Rica todavía colonial. Estamos en septiembre de 1819 y resulta ser que en horas de la tarde
de finales de 1819, en un día que todo parece indicar que fue un 28 de septiembre, ha llegado a la casa de un sacerdote cartaginés alguien a hacer un acto oprobioso, a hacer un acto ruin, a hacer un acto que tiene vergüenza allá y tiene vergüenza aquí. Toma una canasta, si es que se le puede decir aquí, pequeña más o menos como este tamaño, en donde se le daba de comer al ganado o a los caballos, y ha colocado un bebé en esa pequeña canasta. Simplemente con la paja con la que se le da de comer a esos animales, y repito, y con la total falta de humanidad, y yo me atrevería a decir incluso de respeto por lo que se supone que un ser humano debe ser por una persona desvalida, coloca a ese bebé en la puerta de la casa de ese sacerdote y huye. Huye como cualquier persona que sabe que está haciendo algo indebido. Cuando el sacerdote escucha llorar a este pequeño, obvio, y abre, ya se podrán imaginar ustedes, como pasaría hoy en día, la sorpresa inaudita de ver un bebé recién nacido puesto en esa circunstancia tan paupérrima, y simplemente él, ¿qué pudo haber hecho? Cerrar la puerta, ¿sí? No involucrarse en algo que no tiene que ver, claro que sí, no. Toma ese bebé, lo introduce en su casa, y después del estupor, como repito, inicial, se da la tarea en los días siguientes de averiguar. En una Costa Rica tan pequeña que no llegábamos ni a las 70,000 almas, estoy hablando del 1819, y en un Cartago que con toda probabilidad no llegaba a las 15,000 personas, ustedes me entienden que es fácil saber cómo, cuándo, dónde, qué y por qué. Y resulta ser que logra darse cuenta quién es el padre, su muy conocido padre. Y lo cierto es que bajo esas circunstancias, cuando lo encara, su padre, permítame decirlo, tiene la desfachatez de decir, sí es mío. Pero entiende perfectamente, si es que se puede tratar de justificar, por qué se hizo eso. Porque resulta ser que ese niño es hijo de el coadjutor de la iglesia aquí de San José, estamos a 3 cuadras, el doctor en Derecho Canónico, filósofo y futuro rector de la Universidad de Santo Tomás Juan de los Santos Madrid Cervantes. Y el problema es que sacerdote, y usted me entiende que soy en 2025, eso tendría algunas implicaciones. ¿Cómo creen que en 2019 podía hacer eso? Máxime si nos damos cuenta que su madre no es cualquier mujer, es una mujer muy conocida, pero que tiene una peculiaridad: su circunstancia conyugal. Ella está casada. Y resulta ser que, como bien luego se averiguará, doña Petronila del Castillo, hermana, por cierto, alguien importante en las Cortes de Cádiz en aquella misma época, resulta ser que son los padres de una relación que ustedes entienden que era absolutamente reprochable en aquella época y que iba a generar un escándalo, y que simplemente optaron por convertir a ese bebé, como se dice en derecho decimonónico, un expósito, lo que usted y yo entendemos que es un niño abandonado. Ustedes me entienden que el sacerdote que ha recibido a ese niño pudo haber dicho: encárguese usted de su responsabilidad, asuma las consecuencias, usted tiene que ver qué hace. No, como lo indican todas las fuentes, y luego lo dijo la propia persona desarrollada muy grande, tomó el niño y, sin esperar a escuchar más quejas, más excusas y una serie ahí de vituperios probables que hubiera tenido que emitirle a esa persona por lo que hizo, ambos padres, lleva al niño a la parroquia de Tres Ríos el 4 de octubre de 1819. Señoras y señores, el 4 de octubre es el día de San Francisco de Asís, y ese día, gracias a esa circunstancia, al pequeño le van a poner el nombre de Francisco. Y como resulta ser que el sacerdote se llama Rafael del Carmen Calvo Rosales, hermano, como dije, del futuro canciller Joaquín Bernardo Calvo Rosales, tenemos la partida de nacimiento, yo diría más bien de inscripción, del pequeño, y en donde, sin saberlo por ese momento, están poniendo por primera vez un nombre que va a tener una importancia manifiesta en la historia de Costa Rica. Ya con el paso del tiempo, ese bebé se convertirá en un niño, el niño en un adolescente, el adolescente en un muchacho, y hay que tomar una decisión. El padre Rafael del Carmen Calvo, que en términos jurídicos les hablo, se ha convertido en el padre putativo de ese niño. Nunca hubo un acto jurídico,
No va a encontrar usted un acta de un juez de familia estableciendo el vínculo filial de paternidad con el pequeño, simplemente lo asumió. Tomó la segunda gran decisión, la cual luego nuestro personaje era, por eso mi verdadero padre, por supuesto, siempre me guió por la mejor de las sendas. En 1835, cuando nuestro personaje tiene 17 años, usted tiene tres opciones en Costa Rica. O se hace militar, o se hace agricultor, o se hace sacerdote. Esa idea de tener una profesión todavía le falta bastante a algo que se llamará Universidad de Santo Tomás. Por lo pronto tenemos una casa de enseñanza que es un colegio, pero a eso vendrá después. ¿Y qué toma de decisión Rafael del Carmen Calvo? No dejarlo en Costa Rica. Costa Rica mantiene todavía una circunstancia, diríamos nosotros, inconveniente para el desarrollo intelectivo de alguien que se dedique al aspecto eclesiástico y a donde de su propio peculio envían al muchacho al seminario de León, que sí estaba muy estructurado, que sí tenía desde 1670, toda una estructura incluso preuniversitaria, luego se convertirá en universidad. Y finalmente tenemos a nuestro adolescente estando en la Universidad de León con 17 años. Recuerden que ha tomado la decisión de iniciar la carrera eclesiástica. ¿Qué ha pasado? 1835, 36, 37, 38. Después de 3 años de estadía, estoy seguro, sin que su padre putativo se diera cuenta, nuestro personaje no ha llevado una sola materia eclesiástica. Lo encontramos graduado bachiller en Derecho Civil y bachiller en Filosofía. Ya se podrán imaginar ustedes el infarto que le va a dar a don Rafael cuando sepa lo que está pasando. Pero por si acaso, nuestro personaje hizo algo que a mí me impactó de manera increíble cuando hacíamos la investigación. Decide, pienso yo, no le voy a hacer esto. ¿Cómo podrías? Yo soy tan ingrato. Saca un tercer bachillerato en teología. Vamos a decir que medio empata el asunto. Pero discúlpeme, un costarricense en 1838 con 3 bachilleratos universitarios ya nos indica que nuestro personaje no era cualquier individuo. Y ahora sí, hay que volver a Costa Rica porque resulta ser que 4 años era el tiempo y usted tiene que ir a dar explicaciones, ¿verdad? Cuando regresa, y déjenme decirles algo, lejos de lo que uno podría imaginar, un regaño, un reproche, una reprimenda. Si usted quería estudiar, eso es su vocación y yo usted lo apoyo. Bien, discúlpeme. Realmente era un sacerdote en todo el sentido de la palabra. Una persona que llevaba lo que se supone que debe ser una persona dedicada al amor y la caridad, y cómo no con esta circunstancia. Pero nuestro personaje se encuentra que Costa Rica está gobernada por un amigo muy cercano de su padre putativo. Parece ser que es el primer abogado que está ejerciendo la jefatura de Estado. Parece ser que nació en una finca que se llama La Chinchilla, en Cartago. Y parece ser, no, y tiene un carácter bastante fuerte. Y por supuesto, don Braulio Carrillo Colina es la persona que está ejerciendo el poder en ese momento. Dadas las circunstancias, don Braulio tiene una de esas peculiaridades. Cuando uno revisa la colección de leyes y decretos, tanto aquí en la Biblioteca del Poder Judicial como en la Biblioteca de la Facultad de Derecho, se encuentra un decreto muy peculiar. Se van a empezar a obsequiar, ojo el verbo, por favor, obsequiar parcelas gratuitas es la palabra, gratuitas en la lejana tierra de Las Pavas. Miren, ir a ese que era el fin del mundo, porque a la gente le encantaba ir a ese sitio precisamente a dispararle a palomas, que se les dicen pavas, tiene una peculiaridad. Cuando usted llegue al final de eso, si es que logra llegar algún día allá, sépase que hay un acantilado enorme de un río, de unas propiedades que desde el siglo XVII pertenecían a una señora llamada Elvira de Paz. Y resulta ser que esas propiedades nadie las quería, no solo porque están allá en el fin del mundo, sino por una peculiaridad. ¿Qué puede usted hacer allá? Y como la señora se quedó viuda toda su vida, y como nos lo indican las actas de protocolos en el Archivo Nacional, ella murió ab intestato, o sea, sin testamento, y resulta ser que esas tierras empezaron a ser conocidas como era
La jerga en aquel momento, cuando una mujer no se casaba, se le hace un diminutivo. Ella ya no va a ser Elvira, va a ser Elvirilla. Y resulta ser que cuando tenga ese límite al final, ese río se convertirá de ese río para las pavas en las circunstancias inmobiliarias, diríamos nosotros, que se están repartiendo a estas personas que se interesen en qué. En unos granos rojos, no sé si alguno de ustedes los ha visto, una peculiaridad, para que usted se ponga a sembrar eso. Puede ser que es un buen negocio. Si usted se arriesga, usted sabrá, pero puede ser que no. Hay gente que cree que puede ser buen negocio porque hay gente, no en ese país, no en el país en ese momento, sino en otras latitudes que le gusta el sabor de una bebida que se hace de eso, con agua caliente. Pero el requisito es, tiene que irse allá. ¿A quién creen que encontramos siendo uno de los primeros propietarios de esas parcelas de las pavas en donde se están lotificando propiedades? Y déjenme decirles que en el índice de protocolos del Archivo Nacional uno se queda sorprendido. Tenía vecinos y otras gentes, otros muchachos como el de la misma generación que dijeron, yo también me apunto. Cuenta Calvo que estando en las labores de estar, diríamos nosotros, preparando el terreno para lo que tenga que hacer, un día saluda a uno de los vecinos. Ahí es donde dice, por primera vez me di cuenta de que había un muchacho llamado Juan Rafael Mora, que era mi vecino. Es la persona que está teniendo unos lotes ahí. Perfecto, empezamos a hacer amistad, etc. Luego, apenas unos meses después, se está dando cuenta que tiene otro vecino. Lo que pasa es que tenía una peculiaridad. Recién había venido de Inglaterra. Parece que había estudiado medicina. Y tenía una circunstancia muy peculiar. Él nunca era el que se encargaba, él solo venía a vigilar lo que estaban haciendo. Y su otro vecino se llama José María Montealegre Fernández. Cruzando un camino, al frente estaba otro, pero a este sí lo conozco muy bien. Es pariente, es primo. Porque si mi padre que me abandonó se llama Juan de los Santos Madrid Cervantes, yo tengo a mi primo José María Castro al frente y ustedes me entenderán qué vecinos están teniendo precisamente nuestro personaje. Ya con esas circunstancias recibe una noticia impactante. Una carta que pueden ustedes ver en el Archivo Nacional en la sección dedicada a educación. Un nombramiento. Usted tiene un bachillerato en teología, bachillerato en derecho, sí, pero un bachillerato en filosofía. Mire, es que su vecino del frente es a su vez el ministro general del gobernante de aquel momento, después del gobierno de Carrillo, de la dictadura morazánica, y luego ya cuando José María Alfaro Zamora. ¿Y qué ha sucedido? Castro Madrid, ese muchacho, es el ministro general del gobierno de José María Alfaro, conocedor de los talentos intelectuales de Calvo, proponen que lo nombren profesor de la recién abierta Universidad de Santo Tomás. Me explico ahí. El 3 de mayo de 1843, la Casa de Enseñanza se retransforma en universidad, y una universidad que necesita parte de alumnos, necesita profesores. ¿Y quién era el único costarricense que tenía algún grado universitario en filosofía en la Costa Rica de 1843 que no fuera el doctor Castro, que tiene un doctorado? Pero el doctor Castro no podía por ser el ministro general. El problema es quién firma la carta. Castro, atención, es el que lo recomendó, pero ¿a quién se ha nombrado primer rector de la Universidad de Santo Tomás? Juan de los Santos Madrid Cervantes. La persona que hacía 25 años lo abandonó. La persona que hace un cuarto de siglo lo trató de esa manera tan indolente es ahora el que le ofrece el nombramiento. Cuenta el mismo Calvo que él, ante esa sorpresa, porque él supo toda la vida quién era su papá biológico, ¿verdad? Y su mamá. ¿A quién creen ustedes que acudió para tomar la decisión? A la única persona que siempre lo había tratado con amor y respeto. Y el padre Rafael del Carmen Calvo, como él mismo lo dice, si esta es la oportunidad propicia para perdonar a su padre, perdónelo. Si es la oportunidad para que usted ponga las cosas en paz, hágalo. Vuelvo a repetirle, señores, un verdadero religioso, el padre Calvo toma la decisión de aceptar el nombramiento que su padre le ha hecho y lo encontramos como el primer profesor de filosofía en la historia de Costa Rica. Ya solo eso le daría un lugar preponderante en la historia nacional. Pero resulta ser que la Universidad de Santo Tomás tiene una peculiaridad.
enseña en filosofía solo un bachillerato. Obvio, Calvo no puede dar una licenciatura porque no tiene el grado. Y como los primeros alumnos, que en realidad fueron solo 2, van a matricularse y van a poder llegar hasta un bachillerato, o sea, hasta 1845, casi el 46, Calvo se da cuenta de que no puede seguir en el cargo, y así se lo hacen ver, a menos de que usted tome otras decisiones con su vida. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Toma la decisión, disculpen, toma la triple decisión. Primero, lo de él no es el cultivo. Mire, él mismo lo dice, yo no me veo en eso. Le vendió su parcela a su vecino José María Montealegre. En el archivo está el traspaso que se hizo sobre ese tema. Renuncia a su época cafetalera. Renuncia a la Universidad de Santo Tomás porque él siente que ha llegado un momento en que ya él no quiere sentirse con un techo académico que él no puede, obviamente, superar. Y ahora sí, parece ser que lo que había ido a Nicaragua, recuerdan, en 1835, ha vuelto a renacer. El problema es que Costa Rica en 1846 no tiene diócesis, recordamos, no tiene obispado, por lo tanto no se puede hacer el acto canónico de tonsura, que es darle la condición de sacerdote a alguien. Todo sacerdote costarricense tenía que salir al extranjero a recibirlo. Nuestro personaje, tengo que decirlo muy claro, en una de esas leyendas urbanas que hubo hasta más o menos 1965 y que logró despejar el maestro por antonomasia en historia, don Rafael Obregón Loría, ha logrado descubrir que nuestro personaje no fue a Nicaragua, no fue a El Salvador, no fue a Guatemala, no fue a Panamá, se fue a Honduras. Y en la ciudad de Comayagua, antigua capital colonial, en el libro de tonsuras eclesiásticas se encuentra el acto eclesiástico, valga la redundancia, en donde se le da la condición de sacerdote, así le dice, al joven Francisco Calvo, venido de Costa Rica. Y con eso, por eso tengo que ser tan enfático, nunca se había logrado encontrar los documentos en ningún lugar en Costa Rica en donde esto había pasado. Estas certificaciones, por cierto, don Rafael Obregón Loría, como siempre fue, yo no tuve la oportunidad de hacer solo uno, pero por todo lo que se me ha dicho, tuvo la oportunidad de sacar fotocopias de esos documentos y entregárselos a la Curia Metropolitana, en donde hoy están ahí dando fe de todo lo que se dice. Y nuestro personaje regresó a Costa Rica. Ahora se fue el joven Francisco Calvo, vuelve el padre, vuelve el presbítero Francisco Calvo, y cosa curiosa, ahora la Universidad de Santo Tomás sí estaba impartiendo la licenciatura en filosofía. Nicolás Gallegos, este gran personaje que va a ser el primer filósofo, digamos, titulado en Costa Rica con licenciatura, es ahora quien dirige eso, y adivinen quién se inscribe en la universidad para alcanzar 2 años después la licenciatura, es decir, 1849, año con el que empezamos esta disertación. Tenemos al licenciado en filosofía Francisco Calvo y presbítero. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vendrá la parte que empezamos, las bulas papales, los concordatos, los breves, y ante esa idea, atención a ese detalle, de vecinos que ya se conocían desde épocas idas y con su influjo intelectual, Juan Rafael Mora decide que ahora el capellán primero de la historia costarricense sea Francisco Calvo. Ahora sí se entiende por qué se había escogido a una persona tan particular en un momento tan peculiar. Lamentablemente, señoras y señores, esto no termina bien. No es, por supuesto, hoy el momento ni las circunstancias, pero resulta ser que en 1854, don Felipe Molina, lo recordamos, había sido designado desde 1853 enviado diplomático de Costa Rica ante el gobierno de los Estados Unidos, pero estando allá murió. Y estaba su hermano era igual deficiente, Luis Molina Bedoya. Por cierto, nota al pie de página, ambos hijos de don Pedro Molina, el gran prócer de la independencia, por eso tanta la valía intelectual, digamos. Don Luis asume las funciones de su hermano, y ¿saben qué nos indica? Como está en nuestro archivo, en una de esas cartas que debería conocer todo costarricense desde que está en la escuela. Don Juan Rafael, aquí se están orquestando una serie de peligrosísimas amenazas en contra, no de Costa Rica, sino de todo el istmo centroamericano. Incluso una frase muy popular,
fuerzas siniestras están coludiendo. Y por supuesto que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. No vamos a entrar en esos detalles. Lo cierto es que don Juan Rafael toma con toda la responsabilidad del caso. Veas el año 1854, la advertencia que se está haciendo. ¿A quién le asigna la responsabilidad de enfrentar esto en un primer momento? A su hermano. Recordemos que el general José Joaquín Mora es el comandante jefe. Por cierto, eso explica o sustenta otra leyenda urbana que no tiene ningún fundamento. No, nuestro ejército era el mejor preparado de Centroamérica. Habíamos mandado a traer las armas necesarias a Inglaterra: pólvora, rifles, uniformes, pertrechos, cañones. Por eso, porque se entendía que cuando un presidente es, de verdad, tiene dominio de todos los panoramas. Y eso explica entonces por qué cuando lamentablemente en 1854, atención a este detalle, un grupo de forajidos son sacados por el gobierno mexicano de Sonora, Chihuahua y Baja California, que habían invadido el norte de México, pero el gobierno del general Antonio López de Santana los hace sacados otra vez hacia lo que usted y yo entenderemos que es San Diego, en California. Estos forajidos no se sintieron contentos de que los trataran como lo que eran, un grupo de delincuentes. Y lamentablemente ha llegado a San Francisco, que es el sitio, obviamente, en donde luego se van a conocer los detalles, un hombre que había estado viviendo en Nicaragua, uno de esos personajes siniestros, aviesos, que dedican toda su vida a hacer el mal un día sí y otro también, y su nombre es Byron Cole. Este hombre, entendiendo la oportunidad, diríamos nosotros, perversa, de que Nicaragua se está desangrando en una guerra civil que ha estado de toda la vida en ese país, pero que en ese momento entre conservadores y liberales se ha exacerbado, viaja ¿a dónde? A San Francisco a hacer lo que una persona como él haría. Vamos a ir a buscar un grupo de aviesos para ver si logramos, con el ofrecimiento económico que se me está haciendo por parte del grupo liberal nicaragüense, de conseguir que incidan en esta guerra, ganemos nosotros y nos establezcamos como tales. Allá conoce a un periodista, médico y abogado que había sido el líder de los expulsados de México y que ustedes conocen con el nombre tristemente célebre William Walker Norvel. ¿Qué es lo que ha sucedido? Este hombre, como muchos de ellos, creyéndose como una especie de predestinado con el destino manifiesto y la idea de que América para los americanos es una serie de peroratas, simplemente lo que hace es decir, por supuesto, se embarcan 154, y perdonen el término tan peculiar, de freebusters en ese lugar. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquellos mercenarios o piratas que se dedicaban a este tipo de acciones eran conocidos con el nombre de exactamente eso: cazadores libres o cazadores a la libre. Es por eso que cuando llegan a Centroamérica y la mayoría no habla inglés, freebuster se convertirá en filibustero, porque precisamente la deformación, obviamente, del término. Lo cierto es que finalmente llegan a bordo de un barco que se llama el Vesta, inciden literalmente, y para entrar en detalles de fondo, se apoderan al cabo de 4 meses de Nicaragua. Y llega el año de 1855. Y como todos ustedes saben, señoras y señores, hay una peculiaridad. El presidente Mora ya sabe lo que está pasando. Y para noviembre de 1855 hace una primera proclama. Para todos ustedes y yo que hemos visto ese documento, que es una belleza. Pero hay una frase que a uno le ha importado: prepárense. Prepárense todos. Viene algo para lo que muy probablemente muchos van a morir, pero van a ofrendar la vida por la patria. Prepárense. Y llega el año de 1856. Viene la segunda proclama. No vamos a entrar en los detalles que sé que ustedes conocen de esas faltas de respeto que hizo Luis Lissinger cuando mandó a algunos, diría yo, atrevidos a tratar de ver, y Mora los hace sacados del país, como tiene que sacarse un delincuente. Y en marzo de 1856 viene la segunda proclama, otra belleza. Otro escrito que no sé si ustedes compartirán conmigo, debería conocerlo todo colegial y escolar en Costa Rica. Y lo cierto es que llega el famosísimo 8 de marzo. ¿Por qué hicimos este aspecto? Porque el 8 de marzo, señoras y señores, de 1852,
56, disculpen, se reúnen aquí, estamos a cuadra y media, en el Parque No, en la otrora Plaza Central de San José, las fuerzas que han sido convocadas desde hace un mes para que vengan aquí a reunirse, porque se ha enviado, ven qué curioso, a un muchacho, ya en realidad un adulto joven, que tenía una peculiaridad, valiente como él mismo, y era muy aguerrido, y además era el cuñado del presidente Mora. Se había casado con su hermana, y resulta ser que le dice, váyase usted en una especie de vanguardia, llegue a Moracia, que era el nombre que había asumido Guanacaste en honor a Mora desde 1854, y allá nos vemos. Su nombre, el general José María Cañas Escamilla. Como siempre lo digo, un salvadoreño que terminó siendo hijo de Costa Rica y que tiene la peculiaridad de ser uno de los personajes centrales de toda la campaña nacional. Cuando él se va, se reúne aquí y va a venir entonces lo siguiente. El presidente Mora toma 5 decisiones. Nombra ahora a su hermano, como era obvio, comandante en jefe, ya no el ejército, eso ya se sabía, comandante en jefe de las tropas de lo que va a ser la campaña nacional. Karl Hoffmann Brechner, médico alemán que va a ser nombrado médico de tropa, jefe de los 7 médicos que hubo. Ramón Loría Vega, curiosamente el bisabuelo de Rafael Obregón Loría, abogado o fiscal del ejército para toda la parte jurídica. Se va a reafirmar al general José María Cañas como segundo al mando. ¿Quién es el quinto directivo? ¿Qué nos dicen todos los documentos? Se toma la decisión de refrendar a Francisco Calvo como capellán en jefe del ejército costarricense. Luego lo dirá Calvo, fue uno de los días más felices de mi vida. Me hace el honor que se está haciendo para ir a defender a la patria. Nuestro personaje ahora está en la cúpula central del ejército costarricense y, señoras y señores, se emprende la marcha. No vamos a entrar aquí en los detalles, pero ustedes saben, La Garita, Atenas, Esparza, Punta Arenas, Liberia, etcétera, 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 y finalmente llegamos al 16 de marzo. ¿Qué día más triste? La mayoría de los libros hablan de un tal 20 de marzo. Yo siempre le digo a los muchachos, muchachas, no comiencen la historia antes. 4 días antes, el 16 de marzo de 1856, este húngaro pérfido, repito, Luis Schlesinger, uno de los comandantes de Walker, es el que primero entra a nuestro país. Entra por el sitio del río La Flor y cuando llega hay una guarnición de 6 soldados costarricenses. Se van a enfrentar a un grupo de casi 200 facinerosos. ¿Qué creen ustedes que pasa? No solamente los acribillan a tiros, sino que había un muchacho, un adolescente que le estaba ayudando a su mamá, que era la cocinera de ellos. No sé si lo saben, a los dos los sacrificaron a balazos. Los primeros costarricenses no son de la batalla de Santa Rosa. Son este grupo de compatriotas que son asesinados el 16 de marzo. Cuando las tropas, perdón, disculpen, tropa es una palabra, cuando estos invasores continúan, llegaron a un sitio que les pareció increíblemente lógico para lo que ellos supuestamente querían. Parece ser que la hacienda se llama Santa Rosa. Tiene una peculiaridad, y sé que todos los que han estado ahí compartirán conmigo. Alrededor de ella tiene unos montículos y unas colinas que la protegen de manera natural y que si usted coloca vigías en varios de los lados, es difícil que le puedan llegar. Pero tiene además otra cosa, es enorme. Tiene establos, tiene lugares para la cría de ganado, tiene lugares para pastos, o sea, el lugar es ideal. Y se instalan ahí, inmediatamente llega la noticia a Liberia. Vean la distancia entre Liberia y la hacienda. Muy bien. Donde está la cúpula mayor del ejército. ¿Quién está en Liberia dirigiendo a las tropas? ¿El general José Joaquín Mora? ¿El general José María Cañas? No, el presidente Juan Rafael Mora no fue un mandatario que se esconde en su nombramiento para nombrar a otros para que vayan a morir. Como está en el Archivo Nacional, está la declaratoria para que él se desligue como presidente y que inmediatamente le asuma la dirección de las tropas. Y es cuando es interrumpido por el general José Joaquín Mora. ¿Qué creen que ha sucedido? Don José Joaquín ha dicho, la providencia está con nosotros. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La hacienda Santa Rosa es de mi suegro. La conozco como nadie. He ido de vacaciones los últimos 8 años.
porque mi esposa es la hija de Agustín Gutiérrez de Lizaruzabal, y distinguidísimo abogado guatemalteco que entre muchas de sus propiedades tenía la hacienda Santa Rosa. Y él mismo le dice: Juan Rafael, la providencia está con nosotros. No voy a entrar en los detalles de esa batalla, eso solo sería para una conferencia. Simplemente les digo que el Jueves Santo de 1856 a las 4 de la tarde, las tropas costarricenses atacaron por 3 de los flancos a esta hacienda, y estoy seguro que saben que la batalla duró 14 minutos. ¿Por qué duró tan poco? Porque simplemente nuestras tropas avasallaron a ese grupo de usurpadores, los hicieron sacados, y vieran qué curioso, todavía en 2025 no se sabe a dónde fue a dar Luis de Lissinger de la carrera que en Juegos Olímpicos tuvo ese día, porque no se ha encontrado todavía para darle la medalla de oro. Y lo cierto es que Costa Rica se apodera de la hacienda Santa Rosa. ¿Cuánto nos costó? 20 compatriotas. Y cuando eso pasa, ¿quién es la persona que está ahí y empieza a darse cuenta de los muertos? Eso va a ser importante. De las personas que han muerto, los conoce a todos, ve los cadáveres, ve las heridas, ve las insignias y empieza a tomar nota. Y lo cierto es que cuando regresan a Liberia y se dan cuenta de que el enemigo ha huido a una tal ciudad de Rivas, nuestras autoridades, como ustedes bien lo saben, entienden como cuando hay un problema, los problemas no se evaden, los problemas se enfrentan, y hay que ir a enfrentar ese problema en Nicaragua. ¿Qué vamos a hablar de la batalla de Rivas? Ningún detalle a fondo, porque no es el día para eso. Simplemente decirles que cuando Costa Rica llega a esa ciudad fantasma, que había sido abandonada por la gran tropa filibustera, simplemente se encontraron que la habían abandonado, se empiezan a instalar las diferentes autoridades dentro de este sitio, y para sorpresa de tirios y troyanos, como todos ustedes saben, el 11 de abril de 1856 se da esta batalla. ¿Por qué no vamos a entrar en detalles? Por dos razones. Primero, porque, repito, sería solo para una conferencia el tema de esta batalla, que durará casi un día. Segundo, porque hablar de la gran figura de Juan Santamaría asume la idea de que tenemos que hacer una conferencia solo para ese tema, a nuestro gran héroe nacional, a veces cuestionado por la ignorancia. Y parte número 3, porque nuestro personaje aparece en todos los partes de guerra. Los invito, como siempre, en el archivo, coroneles, capitanes, sargentos, el propio general José Joaquín Mora, todos hablan, y el padre Calvo estuvo presente, y el padre Calvo llevó armas, y el padre Calvo, literalmente, incluso Andrés Sáenz Llorente, uno de los médicos de tropa, estuvieron a punto de pasarle 2 tiros por la cabeza, porque él dijo: yo no vengo simplemente aquí en un plan, digamos, nosotros sacerdote, hay que pelear por la patria. Y así en todos los partes lo encontramos. Lo que pasa es que, como ustedes bien saben, no estábamos preparados para una ignominia como la que hacen los filibusteros, de lanzar una serie de cadáveres a los pozos de agua, con la idea de envenenar, y sobre todo, yo diría, de ganar esa guerra como no tenían la valentía de ganarla de otra manera. Y por eso se desata, como ustedes bien saben, todo lo que tiene que ver con este desastre de la pandemia del cólera morbus, que también es ese otro gran tema que ha desarrollado aquí doña Anita con gran suceso sobre todas estas incidencias. Y lo cierto es que, ¿qué sucede? El presidente Mora toma la decisión de volver. Atención al detalle. ¿Quién se encargará de estar haciendo todos los registros de la batalla de Rivas? ¿Quién es el que está viendo cómo, cuándo, dónde, de qué manera, quién era esta persona, cuál es el parentesco, qué es este sujeto que está aquí? Y cuando se devuelven, no lo saben, por supuesto. Si lo hubieran sabido, no vuelven. Traen el germen, lo van a esparcir, ustedes bien lo saben. Y así empieza esta, diríamos nosotros, dolorosísima primera gran pandemia de la historia costarricense, en la cual, como bien es sabido, se calcula aproximadamente que 10.000 de los compatriotas murieron de una población, disculpen, que aproximadamente llegaba a las 100.000 personas. Y que entonces ustedes entienden que es el equivalente como la que acabamos de pasar, que si somos 5 millones hubieran muerto 500.000 personas, 500.000 costarricenses. A ese nivel estamos hablando. Lo cierto es que terminará la idea de enfermarse del cólera, pasarán unos meses, comenzará lo que llamamos la famosa segunda campaña, y atención al detalle, ¿quién creen que es la persona que dice no más sacerdote?
En el Archivo Nacional está la solicitud de un tal Francisco Calvo que pide ser ingresado al ejército. Soldado raso. No quiere seguir escudado en una idea de que porque yo soy sacerdote, no se me va a tratar igual. Firmado por José Joaquín Mora, se le da la aquiescencia respectiva y para gusto de todos los que admiramos su figura, tenemos al soldado Francisco Calvo, que se va a dirigir como parte de las tropas que preceden a la división de vanguardia, que todos ustedes saben que se ha dirigido a la zona norte del país y propiamente con la idea de apoderarse del río Sarapiquí y que por supuesto tendrá su gran culmen en la ahora citada batalla de la Trinidad, en la que Costa Rica por tercera vez se pone una corona de laurel. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Dónde está nuestro personaje? Nuestro personaje es del grupo que vienen liderados por el general José Joaquín Mora, que estoy seguro que ustedes saben que después de la toma de vapores del río San Juan, va a ser el general José Joaquín Mora quien asuma la dirección funcional de toda esta zona y el padre Francisco Calvo es el que sigue llevando no solo sus notas, sino su papel de soldado. Y llegamos a 1857. ¿Qué es lo que ha sucedido? No entraremos en más. El general José Joaquín Mora ya no es el comandante jefe de Costa Rica, es el comandante jefe de Centroamérica. Por eso, y solo por eso, tiene un lugar que no tiene ningún costarricense y no lo va a volver a tener ningún costarricense en nuestra historia. ¿Y nuestro personaje dónde está? Los invito tanto en el Archivo de la Curia como en el Nacional, donde están los partes de él en todas las batallas que hubo a lo largo de 1857. Y lo encontramos finalmente el 1 de mayo. Lo decía ahora viendo Manuel, el 1 de mayo no es un feriado por el Día del Trabajo. Eso es enseñar algo errado. El 1 de mayo de puño y letra el presidente Mora es el feriado por haber vencido a los filibusteros. Y así está en la colección de leyes y decretos, que lamentablemente en 1914 se haya tomado la decisión de borrar para luego darle preeminencia a una fecha que se originó en la masacre de Haymarket en Chicago en 1887, eso es otra historia. Pero para los que sabemos cuál es la verdadera significancia del 1 de mayo, vencimos a los filibusteros. Y con eso termina la campaña nacional. No sé si saben que el presidente Mora tomó 3 decisiones. 1, vamos a condecorar a todos los soldados de la campaña nacional que se hayan distinguido en la guerra. 2, va a haber ascensos militares, ellos dicen castrenses. Y 3, bueno, dejamos el 3 ahí un momento. Entre la lista de los ascendidos, adivinen quién se convierte en coronel efectivo del ejército costarricense. Señoras y señores, no capitán, no sargento y no teniente. Estoy hablando del coronel que simplemente está superado por un general en un batallón. ¿Qué tuvo que haber hecho este sacerdote para que le dieran el grado de coronel? Pelear y poner la vida. Exactamente. 2, se le da la medalla de honor. Si han visto la invitación con la que ustedes gentilmente nos han acompañado y que Daniel acertadamente utilizó para hacer la invitación, aquí está la medalla que le puso en el pecho el presidente Juan Rafael Mora por ser héroe nacional. No sé si saben que solamente se dieron 5 de esas medallas, Calvo es una de ellas. Y la más importante, se le nombró soldado, así se llama, soldado sempiterno del ejército costarricense. No sé si me doy a entender, nunca perderá la condición. Y con esto, este presbítero soldado, o este sacerdote combatiente, como ustedes quieran llamarlo, se supone que terminaba su vida militar. No, la vida no es así. En 1858 se les dice que lo tuvo en la mano, fui a la Biblioteca Nacional a buscarlo. A mí esa leyenda urbana me encanta saber si es cierto o no, en este caso era cierta. En 1858 en un viejo periódico que existió, se llama La Crónica de Costa Rica, apareció un cuadro, palabras más, palabras menos, a quien interese. Se le hace saber a los costarricenses que ya se encuentra listo el registro de defunciones de la campaña nacional para que vengan aquí a mi casa a solicitar cualquier certificación del suscrito, quien dará fe de ello para todos los actos que correspondan. Francisco Calvo. Miren, cuando yo me encuentro eso y la emoción de los que nos encanta la historia, está eso de ello, no era mentira. Quiero decirles esto porque siempre se había dicho que no había existido tal
invitación que se le había agregado como una especie de cuestión romántica. No, él lo había hecho, ¿para qué? Para decirle a los costarricenses, y aquí con su gentil permiso empieza para mí la parte más importante de lo que vamos a decir el día de hoy, el libro de defunciones de la campaña nacional. Resulta ser que ha tenido la paciencia en un año entero de haber hecho un listado de todas las personas que murieron en las batallas, atención, en las que él estuvo y que además ha incorporado los partes de guerra de las que él no estuvo, que fueron apenas 4, pero que entonces haciendo esa concatenación de datos ha hecho entonces 2 cosas. Tituló al primero de los libros, abro comillas, libro primero de los que murieron en la campaña de 1856. Libro 2, abro comillas, libro segundo de los muertos en la segunda campaña. No sé si saben que Calvo es el primero que pone la palabra campaña en un libro público. Esa palabra vendrá después, pero Calvo ahí tenemos, como decimos los abogados, un documento indefectible de cómo se empezó a utilizar esa palabra ya como sinónimo de la gesta. Lo cierto es que ¿de qué se trata? Atención, con su gentil permiso, son libros rectangulares, más o menos así, imagínenselos así. Tiene 92 páginas, están divididos en 5 columnas, las páginas miden 41 por 16 centímetros y tiene una peculiaridad. Cada una de las circunstancias que él fue poniendo le agregó 9 cosas. Entonces me explico. La primera partida que aparece es de Manuel Quirós. Manuel Quirós, no sé si lo saben, es el primer muerto en la campaña nacional. No el general José Manuel Quirós, que se le tiende a confundir. No, Manuel Quirós, que era un teniente, es el que recibe un balazo en el corredor de la Hacienda Santa Rosa, y como todos los soldados sobrevivientes dijeron, él fue el primero, se coloca y dice, en esta fecha, 20 de marzo de 1856, se da constancia mortuoria de la muerte de Manuel Quirós. Y ven qué interesante, punto y coma, se le enterró junto a la hacienda. Por eso para proyectos que tenemos en la Academia Morista hay cosas que van a ser muy impactantes para nosotros cuando venga la oportunidad de irlo a hacer in situ. Y dice, y para que conste lo firmo, presbítero Francisco Calvo. ¿Saben cuántas constancias tiene? 944. El padre Calvo se dio a la tarea de todos los muertos en la campaña nacional. Atención, no estamos hablando de los muertos del cólera, estamos hablando de los muertos en batalla, de tener esa peculiaridad, y le agregó los 9 elementos. Cuando usted toma ese documento, ve nombre y apellido, domicilio, grado, batalla, año de muerte, causa de la muerte, estado civil, cónyuges y sitio en que fue enterrado. Entonces, ustedes me comprenderán, para nosotros, los investigadores de la historia, lo que es esto. El padre lo hizo originalmente como un registro mortuorio. ¿Qué valor tiene para los que estamos en los temas de historia ver entonces esas especies de fichas bibliográficas? Pues lo que era obvio. Inmediatamente empezó a eso, cuenta el padre Calvo, que hubo gente que empezó a llegar a la casa. ¿Por qué? Vengo a ver, vengo a averiguar, vengo a conocer. ¿Sabrá algo usted de mi hermano, mi tío, mi papá? ¿Sabe usted algo de mi primo? Sabe. Y el padre Calvo durante todo el año 58, principios del 59, narra como él en la casa, adelante, venga, vamos a ver, etcétera, etcétera y etcétera. Y si yo tuviera que escoger lo más valioso, y de hecho sea paso el motivo por el cual estoy aquí ofreciéndoles estas palabras, es por lo que viene a continuación. Porque ese libro le permitió las 10 circunstancias jurídicas, normativas, que en el siglo XIX le van a dar origen luego a instituciones como el Registro Civil en 1888. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Cuando usted empieza a ver el listado y concatena elementos, nombres, datos, fechas, etcétera, ¿qué es lo que empezó a pasar? Los entonces vueltos a abrir tribunales de justicia en 1857, que se habían suspendido todas las causas judiciales, estábamos en guerra, y que se vuelve a reabrir la organización judicial y administrativa en nuestro país. ¿Por qué dije 10?
porque lo primero que se hacía con las certificaciones del padre Calvo, y como lo dicen los documentos, basándose en el libro, empiezan a establecerse las pensiones de guerra. No se le va a dar a nadie así a la libre. No es que usted venga y diga que usted peleó. No, para los que están vivos, parte testimonial. Para los que están muertos, podría incluso utilizarse un testimonio de cualquiera. Yo lo vi, pero ¿qué era el documento que se utilizaba? Aquí está el nombre de fulano de tal, indica fechas, datos y especies individuales para darle sustento a lo que se está firmando. No se imagina la cantidad de pensiones de guerra que entonces se establecieron en ese aspecto, que sería en aquel momento derecho, obviamente administrativo, cuando todavía la categoría no existe en Costa Rica. Tema número 2. No se pueden imaginar la cantidad de solicitudes para certificar estados de viudez. Vamos a decir que usted ya no está casada o casado, en el mayor de los casos casada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que esas certificaciones se basaban en los datos del libro. Sí, el soldado fulano de tal ha muerto. Por lo tanto, se da el estado de viudez de esta persona para que pueda volver a contraer matrimonio. Pero algo que para nosotros los abogados en derecho de familia también es una figura que siempre impresiona mucho a los chiquillos de primer año, las famosas ausencias. De ahí algún día alguien se fue y no volvió. ¿Estará muerto? No lo sé. ¿Estará perdido? Probablemente. Y no quiere volver, es lo lógico. Entonces, ¿qué es lo que usted está diciendo? Tenemos que establecer un vínculo jurídico sobre eso. Las declaratorias de ausencia se hacían con el libro del padre Calvo. Tema número 3. Los expedientes, muchos se analizan y se basan en las declaraciones testamentarias y sucesorias. Si fulano de tal ha muerto, aplíquese ese testamento. Ya está muerto, ya está fallecido. Si la persona que ya entonces se abre ese testamento, porque lo hizo, viene la otra figura, ábrase un sucesorio. Todos ustedes saben a qué me refiero sin entrar en detalles. Pero ¿cómo íbamos a abrir el sucesorio si no sabíamos si la persona estaba fallecida? Para eso se utilizaban las certificaciones del libro de funciones. Y una vez que estas dos estaban las otras dos pequeñas, utilícese también para los famosos legados y codicilios. Me explico aquí. Legados es cuando dentro de un testamento se establecía que una cantidad de dinero fuera para una institución respectiva o un objetivo específico. Ahora sí, ejecútese porque la persona está muerta. Y el codicilio es la figura que utilizamos los abogados cuando hay un testamento que se le quiere agregar una nueva cláusula. Entonces, en ambos casos se podía ejecutar o se puede aplicar siempre y cuando la persona estuviera fallecida. Cuarto tema, qué triste. Declaratorias de orfandad. Muchos quedaron sin papá, muchos quedaron sin padre. Esos niños ahora tienen que declararse en vía judicial el estado de orfandad respecto de las defunciones que el padre Calvo certifica en su libro para los 4 temas. Para que ese niño, si así se dispone, pueda ser dado en adopción. No sabemos si su madre o sus familiares estarán con vida. Para las figuras de la tutela, para las figuras de la curatela y para las figuras de la asignación de patria potestad. O sea, como ustedes me entienden, todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños o de las personas desvalidas para que se les dé protección jurídica. Pero ¿cómo se hacía eso si no sabíamos si la persona estaba fallecida? Quinta y una de las que más me he dedicado en los últimos años, que será tema para otra circunstancia, fenecimiento inmediato de las causas penales. Desde el Código de Carrillo, una persona que ha fallecido, no importa el delito que haya cometido, y eso es hasta el día de hoy, inmediatamente se cierra la causa judicial, porque en Costa Rica es prohibido juzgar a una persona in absencia, o sea, en ausencia. Entonces, ¿me entienden lo importante? Vieran en el archivo judicial en San Joaquín de Flores, ver expedientes basándose en las certificaciones de Calvo, en donde se dice la persona está muerta, archívese inmediatamente la causa, no importa, repito, el delito que fuera. Sexta, se daban inmediatamente las reasignaciones mercantiles por fiadores. Si usted había comprometido a ser fiador y la persona está muerta, adivinen quién tiene que asumir la responsabilidad. ¿Cómo se hacía? Vamos a ver si la persona está muerta. Y entonces se dan este surgimiento de fiadores producto de lo que aquí está. Séptima, hay gente que va a venir a cobrar sus deudas, se llaman acreedores.
hay que hacer la venta inmediata de los bienes inmuebles o de los inmuebles para que esas personas que son acreedores de un deudor paguen. ¿Y cómo se hace eso? Hay que certificar que la persona está fallecida y que por esa falta de incumplimiento de esa relación sinalagmática tiene que pagar inmediatamente sus obligaciones mercantiles. Octava, se suspendieron inmediatamente los apercibimientos en materia de premio corporal por deudas. No sé si ustedes conocían ese detalle, pero en Costa Rica, antes del Código Civil actual del 88, usted va a la cárcel por deudas. Usted va a ser detenido por una deuda. En esa época todavía se libraban órdenes de apercibimiento y apremio corporal. Como la persona está fallecida, suspéndanse los procesos de apercibimiento corporal por deudas civiles líquidas o ejecutadas, etcétera, etcétera, para las personas que tenían esa obligación, que tiene, como ustedes entienden ahora, relación con la parte de los acreedores y los fiadores. Novena, una de las cuales ha sido menos estudiada. Inmediatamente se empiezan a ejecutar las recoluciones post-mortem de filiación. No sé si saben que hay casos de testamentos en donde el fallecido reconoce a un hijo o a una hija que nadie sabía. Lo hace cuando ya por supuesto nadie le puede reclamar nada. Y lo cierto entonces es que se empezaron a ejecutar y aplicar esos reconocimientos filiales de paternidad respecto de la persona que se certificaba como muerta inmediatamente para sus derechos familiares. Y décima y última, se da el término inmediatamente a lo que se llaman los famosos contratos bilaterales de trabajo. En una época en que no existe un código de trabajo, las relaciones laborales se hacían por la vía civil, es simplemente un acuerdo entre las partes. Yo le pago para que usted me haga un trabajo, usted me lo hace y yo le pago. No hay garantías laborales. Todos esos se daban o todos estos contratos se terminaban con la muerte de la persona. Si yo había contratado que me hiciera una casa y no aparece la persona, ya me entienden que con estas defunciones se le daba término inmediato a todas estas obligaciones bilaterales contractuales. Señoras y señores, creo que me han comprendido perfectamente que un libro que empezó siendo de estricta circunstancia militar terminó siendo para nosotros los estudiosos del derecho la base que va a dar origen entonces a lo que viene a continuación. Porque resulta ser que el libro fue presentado. La gente podía. ¿Y qué creen que pasó? Por eso se hace la pausa y por eso hay que decirlo con mucho cuidado. Un grupo de ingratos y de fascinerosos, no extranjeros, costarricenses, el 14 de agosto de 1859, a las 3 de la tarde, como actúa la persona que sabe que está haciendo mal, a una cuadra de aquí, le dan un golpe de estado al presidente Juan Rafael Mora. Ustedes bien saben que junto con su hermano, José María Cañas, el general José Joaquín Mora y su sobrino Manuel Argüello, son sacados de Costa Rica como un grupo de delincuentes. Lo que siempre nos ha impactado mucho, y sin entrar en detalles, es por qué la mayoría de la población costarricense no actuó para ir a defender a Mora, pero esos eran para otros días y para otros momentos. Lo cierto es que son expulsados a El Salvador, la tierra que los recibe del general Cañas Escamilla. No sé si lo sabían, allá son recibidos como héroes y al general José María Cañas se le nombra comandante en jefe del ejército. Algunos se quedaron aquí, entre ellos un sacerdote muy peculiar. Se quedó aquí, no fue expulsado. ¿Y saben por qué no fue expulsado? Porque fue de los que más bien condenaron aquí, como está el expediente en el archivo, por su morismo. Así, por su morismo. Y como no se atrevieron a matarlo, lo mandaron allá. Si Las Pavas quedaba largo, ahora sí este es el fin de la Patagonia, al fin del mundo, se llama Tucurrique. Y cuando usted lo mandaba a Tucurrique, déjeme decirle que es lo más largo que usted lo pueden mandar en Costa Rica. O sea, nunca te voy a volver a ver. Si usted se sale del pueblo de Tucurrique, inmediatamente se le va a fusilar. ¿Quién cree que se escapa del lugar? Y cuando empiezan a recibirse notas del Salvador de que Mora va a volver a recobrar el poder que tan ilegítimamente se le quitó, ¿quién aparece? Incluso ahí están en las listas como uno de los organizadores, quien empezó a contactar, a comprar armas, a comprar pertrechos, a preparar varios de los detalles. Tanto es así, como también lo narra muy bien don Rafael, Francisco Calvo se convirtió en uno de los enemigos del gobierno que dirigía José María Montalegre Fernández, Francisco María Iglesias Llorente, Vicente Aguilar Cubero, Francisco Montalegre Fernández,
Julián Borio Llorente, Eduard Alpers, y era George Redman y Ramón Molina. Este grupo, diríamos nosotros, grupúsculo de golpistas, son los que inmediatamente se dan cuenta de que Mora va a volver, y no entremos tampoco en eso, porque yo creo que todos ustedes bien saben, lo hemos hecho en otras conferencias, todos los detalles pérfidos y sórdidos de cómo fue que don Juan Rafael va a terminar siendo capturado, y como ustedes bien saben, en algo que lo que le causa es vergüenza a todos los que estamos en el mundo del derecho, y que ninguna persona que se precie ser abogado podría decirlo. Se le hizo una mampara de juicio, por eso esa palabra ni siquiera había que utilizarla, sin pruebas, sin expediente, sin abogado defensor, sin siquiera posibilidad de decir algo a favor suya, se ordena no disculpe, simplemente se le aplica la decisión que una carta que ya le había dado Francisco María Iglesias Llorente 2 días antes para que se le fusile a las 3 de la tarde en la ciudad de Punta Arenas, como todos ustedes saben que así ocurrió. Se le dieron 4 balazos en el pecho y un tiro de gracia aquí en la parte, en el occipital derecho inferior, y con eso Costa Rica se llenó las manos de sangre para siempre con ese asesinato, con ese homicidio, no con esa ejecución, porque ejecución es cuando es de manera legal. Y nuestro personaje fue inmediatamente ordenada su detención. De hecho, dándose cuenta de lo que ha pasado con el presidente Mora, con lo que pasó con el general José María Cañas, que lo asesinaron de la misma manera vil, y solo salvaron al general José Joaquín Mora para que fuera a darle la noticia a las viudas de todos allá en El Salvador, y ya murió 5 meses después. Les pregunto, ¿nuestro personaje podía regresar a la vida pública? Simplemente lo que les voy a decir. Huye a lo que usted y yo entendemos que hoy en día es Panamá. Lo encontramos a inicios de 1861 en el puerto ecuatoriano de Guayaquil, y según sus propias palabras, arriba en junio de 1861 al puerto del Callao en Perú. Es el asesinato de Mora la decisión que marca el punto de inflexión de nuestro personaje. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo diferente. En 1862 pasará una decisión, tal vez la más importante de su vida, pero con su permiso, si nos pasamos a 1865, él regresa a Costa Rica. El entonces nuevo presidente Jesús Jiménez dictó una amnistía para todos estos perseguidos políticos. Calvo vuelve, ¿y qué creen? Un año después está sacando un doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de Santo Tomás. Vieran la belleza de ver el acta, en donde él se le proclama como apenas tercer sacerdote en Costa Rica que tuvo la condición de doctor en Derecho Canónico. Solo Domingo Rivas Salvatierra y Carlos María Ulloa tuvieron esa peculiaridad, y este doctor en Derecho ahora se convierte nuevamente en profesor de la Universidad de Santo Tomás. En 1870 va a emitir el discurso de apertura del Colegio San Luis Gonzaga, con una persona a la que llegará a respetar enormemente, llamado doctor Valeriano Fernández Ferraz. Fundarán una serie de instituciones allá en Cartago. En 1874 se convierte en la pieza principal del primer órgano laboral en Costa Rica, la Sociedad de Artesanos de San José, que está reconocida por el Ministerio de Trabajo como el primer ente laboral de nuestra patria. Y en 1880 conoce a un sacerdote que le impacta tanto, venía huyendo del Ecuador como un proscrito, que se lo presenta entonces a un tal general Tomás Guardia Gutiérrez, que parece ser que está presidiendo los destinos de Costa Rica, y ellos, que tenían afinidad por una serie de cuestiones muy peculiares, él le dice: este sacerdote debería ser el sucesor de Monseñor Anselmo Llorente y Lafuerte, que murió en 1871, y según la carta, Francisco Calvo presenta a un sacerdote alemán llamado Bernardo Augusto Tilhoffmann para que sea considerado para la candidatura que el Papa León XIII finalmente determinará. Y ya han pasado muchos años. En 1885, ya muy mayor, Guatemala tiene el descaro, según su presidente Justo Rufino Barrios, nunca mejor estuvo un segundo nombre para una persona, realmente un Rufino, tuvo la peculiaridad de decir que Centroamérica le pertenecía, y al entonces presidente Próspero Fernández se le comunicó: he decidido que Costa Rica sea parte de la República Federal de Centroamérica, punto. Próspero Fernández se lo dice claramente: aquí lo esperamos, nosotros somos hijos de la campaña nacional. Y resulta ser que se vuelve a organizar el ejército. Señoras y señores,
quien se convierte por segunda vez en capellán de tropas costarricenses. Vieran el momento del nombramiento donde dice, nómbrese nuevamente al presbítero Francisco Calvo, capellán y jefe de las tropas que van a ir a pelear a Guatemala. Lo cierto es que no hubo guerra. No sé si ustedes saben claramente que justo Rufino Barrios murió de un balazo en Chalchuapa, en El Salvador, en un tiro que le dio en la frente. Fue una guerra que no se dio. Y entonces don Próspero Fernández, que había muerto en circunstancias muy peculiares también en medio de la guerra, cede su poder a su yerno, y su yerno, Bernardo Soto Alfaro, quería casarse obviamente con la hija de don Próspero. Y resulta ser que entonces cuando se da ese matrimonio, viera lo impactante de ver en el archivo de la curia el último acto eclesiástico: yo, Francisco Calvo, caso solemnemente al joven Bernardo Soto Alfaro con Pacífica Fernández. ¿Y qué es lo que pasa? No es la esposa del doctor, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? La del doctor es la del doctor Castro. Se llamaban igual. Y resulta ser que contraen matrimonio gracias a al padre Francisco Calvo. Y llegamos al año de 1890. Lamentablemente, el 18 de julio de 1890, el presbítero Francisco Calvo, después de todo lo que usted ha escuchado, murió en una de las salas del Hospital San Juan de Dios. Y por supuesto, déjenme decirles que por eso lo dejé de último. Muere habiendo sido el fundador de la masonería en Costa Rica. Pero por supuesto eso no me atrevería a hablar de ese tema porque eso aquí nos daría a las 2 de la mañana. Lo cierto es que simplemente el fundador de la masonería, y todo lo demás, muere el 18 de julio de 1890 y con eso termina esa vida. ¿Y el libro? El libro es depositado en el archivo de la Curia Metropolitana y pasará el resto del siglo XIX y todo el resto del siglo XX. Ahí va a ser estudiado por tirios y troyanos. Les puedo decir que el libro, hay unas actas donde se ven las personas, historiadores de lo más graneado en Costa Rica han ido a ver esa belleza, y tiene la peculiaridad de que cuando se le dio la importancia que tenía más allá de lo militar, lo genealógico, lo histórico, lo jurídico, se entendió algo que a mí me place mucho poderles comentar. En el año 2016, les estoy hablando, entonces, hace apenas 9 años, el suscrito recibió una carta del director del archivo de la Curia Metropolitana en donde le solicitaba hacer un estudio, dado que nos habíamos dedicado a toda la parte de la masonería del padre Calvo, hacer un peritaje histórico-jurídico sobre la importancia de esta obra. ¿Con qué fin? Con el fin de presentar la candidatura por Costa Rica para el programa, estoy seguro que conoce, Memoria del Mundo, creado en 1992 para salvaguardar los documentos más importantes de la humanidad. Podrán entender el honor que fue para mi persona, y cuando entregamos todo el escrito, todas las pruebas, nos dedicamos 3 meses, como si fuera una especie de tesis académica, hacerlo. Recibimos la carta en donde en diciembre del 2016 se declaraba al libro de funciones del padre Calvo, atención, parte de la memoria del mundo por el Estado costarricense. Esa noticia que debió haber sido conocida y que debió haber sido ampliamente difundida, no lo fue tanto, pero hoy en día Costa Rica tiene el honor de que en cualquier parte del planeta en donde se abre el link de Memoria del Mundo y se abre Costa Rica, ahí aparece. Y yo les pregunto, ¿merece ese libro ser parte de la memoria del mundo costarricense, de la memoria del mundo por Costa Rica? Creo que la respuesta está más que asegurada. Les agradezco enormemente la gentileza de su atención y ha sido un verdadero gusto y placer estar aquí con ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.